Si morimos, sepan que estamos satisfechos y firmes, y digan al mundo en nuestro nombre que somos personas justas del lado de la verdad. Poema de Iva Kamal, poeta asesinada por el Estado genocida de Israel. Ondas que movilizan. Radio Bacana. Tejido sonoro desde el suroccidente. Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todos quienes nos escuchan hoy. Esta es Radio Bacana, la emisora virtual de la Corporación para el Desarrollo Regional. El día de hoy tenemos el programa Una mirada a la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes y las expresiones comunitarias que luchan en su contra. Pues una vez más arrancamos el programa con esa voz exigiendo que pare el genocidio contra el pueblo palestino. Seguimos diciendo que es importante continuar poniendo palabra, hablando, que no se quede en el olvido, en ese silencio cómplice como sociedad. Con cabellos largos, huipiles blancos, bajo la noche de luna nueva creciente. Vamos a arrancar el programa de hoy leyendo una parte de un capítulo de un artículo de Mutante que se llama Se nos están llevando las niñas. La explotación sexual de menores de 18 años, tan lucrativa y difícil de erradicar, se ha desbordado en Medellín. El aumento sostenido del delito en toda la ciudad y los casos que involucran a turistas extranjeros han profundizado una crisis social con viejas raíces. Es lunes en la noche y las calles residenciales del poblado están en calma, menos en el Parque Lleras, la zona rosa turística de Medellín y uno de los lugares que concentra la prostitución callejera. Para entrar en él hay que atravesar una cerca de barandas. Son feas, pero no ahuyentan el turismo. Se supone que son un mecanismo de control, pero por las barandas pasa de todo, especialmente hombres. Muchos. La mayoría son extranjeros que andan en grupos y hablan inglés entre sí o en español con acento foráneo. Algunos vienen a buscar mujeres jóvenes locales. A ellas sí las requisa la policía. Inspeccionan hasta el diminuto fondo de sus bolsitos brillantes, pero con eso no detienen la explotación sexual infantil y juvenil. Más bien parece un dispositivo de control de apariencias, que intenta mitigar el escándalo de un parque lleno de niñas y adolescentes que hacen un gran esfuerzo por vestirse y maquillarse de manera llamativa. Hipersexualizadas, como las trabajadoras sexuales mayores de edad que legalmente pueden trabajar en el Lleras. Bueno, para quienes apenas nos están juntando, estamos leyendo una parte de un artículo del medio de comunicación Mutante que se llama Se nos están llevando las niñas, a propósito del tema de hoy, del programa de hoy. Una mirada a la explotación sexual comercial de niñas, niños, adolescentes y las expresiones comunitarias que luchan en su contra. Entonces, para abrir esta conversa, pues le voy a dar la bienvenida a dos personas que nos acompañan hoy. Una desde Medellín se conecta, la tenemos por llamada telefónica, que le agradecemos a Vanessa por abrirnos este espacio, y a Ani también, que nos acompaña una vez más en el estudio. Agradecerles a las dos por el tiempo que nos sacan y pues quisiéramos escucharles. Ya a Ani la hemos tenido acá, que una vez más pues nos dé contexto también, y a Vanessa de dónde vienen, en qué organización trabajan, de qué territorio y lo que crean que es importante contarnos para saber en particular frente a este tema quién nos habla detrás del micrófono hoy. Vanessa, ¿nos escuchas? Listo, sí, les escucho. ¿Ustedes me escuchan bien? Perfecto, fuerte y claro. Listo, si quisieras arrancar Qué presentándose. bien, listo.
Bueno, primero buenas tardes para todas. Yo soy Vanessa Cerca, de la ciudad de Medellín. Hago parte de la corporación Convivamos, desde la estrategia, desde el equipo de niñez y juventud. Nosotras trabajamos en las laderas de la ciudad, trabajamos en la zona nororiental, que está conformada por 4 comunas, y específicamente hoy tenemos trabajo en la comuna 1 Popular y en la comuna 3 Manrique. Tenemos procesos con niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y no sé si pues como que sea como el espacio o Ani se va a presentar para que podamos desarrollar este concepto como de ESNA. Gracias, Vanessa. Vale. Bueno, un saludito a la Vanessa desde allá a sus territorios del Valle de Aburrá. También saludos a la Erika. Estoy pues contenta como de volver a compartir con ustedes este espacio en el que podemos seguir poniendo la voz, la realidad pues, de las niñas y niños frente a cómo habitan estos territorios y cómo está la situación de sus derechos. Pues ya mi nombre es Ani Roa Pavón, yo soy feminista, antimilitarista, educadora popular de la Fundación Secucol, que es Centro Cultural Comunitario Las Colinas, un proceso social de base comunitaria, proceso hermano de la Corporación Convivamos y que venimos caminando también juntas desde nuestros territorios en favor de los derechos de los niños, niñas, su protagonismo y su participación, y que hacemos parte de un tejido nacional que es la Plataforma Colombiana por el Protagonismo de Niños, Niñas y Jóvenes, y que desde ahí también queremos como poner estas palabras en diferentes espacios. Vale, pues muchas gracias a las dos por esa presentación y pues creo que de una vámonos al tema. Justamente pues les invitamos porque vienen hace ya bastante tiempo trabajando el tema y pues con Ani hablábamos, ¿no? Conversábamos de cómo ponerle el nombre y justo pues el foco también un poco está en cuáles son esas expresiones comunitarias que luchan en contra de la ESNA y entonces desde esa perspectiva pues es que queremos dar esa conversa, ¿no? De cuáles son esos caminos posibles de lucha. Y bueno, entonces preguntarles que nos pongan un poco en contexto de qué es el ESNA, de qué es la ESNA. No sé cuál de las dos quisiera arrancar. Pues yo quisiera compartir como un poco cómo llegamos como a la idea de trabajar este tema justamente este mes. Y si querés ya la Vanessa, vos podés entrar como a abordar lo de la ESNA y si pues hace falta algo, pues yo complementaría. Puede ser como una forma. Resulta que desde la Plataforma Colombiana venimos generando una estrategia comunicativa que se llama Septiembre y Siempre en Contra de la ESNA. Entonces, retomando este mes para poner como un mayor foco a nivel comunicativo para visibilizar tanto a nivel social como a nivel político, que el tema de la ESNA existe y desde hace muchos años ha estado afectando la vida de los niños y las niñas. Entonces digamos que en el marco de este mes desarrollamos piezas comunicativas para que la gente, en general, un espectro amplio, pueda entender qué es la ESNA, conocerla y así poder identificar dónde se está presentando y prevenirlo. Vale, Ani. Vanessa. Listo, por aquí estoy. Bueno, como decía Ani, como cumplir en este espacio, en esta plataforma, nos ha permitido tener como un panorama más amplio de cómo se está viviendo esta problemática de ESNA a nivel pues, como nacional, ¿cierto? Entonces yo creería que para empezar a hablar de ESNA, primero contarle como a quienes nos escuchan que la ESNA es la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes y que hoy es una problemática que está, me atrevería a decir, en todos los territorios del país y que afecta como de manera particular a las ciudades turísticas, ¿cierto? Que hoy tienen como este modelo de prestación de servicios como es el caso de la ciudad de Medellín o el distrito de Medellín, pues que conoce como otras problemáticas y demás, pero bueno, que la ESNA es antes que nada pues, una vulneración a los derechos de las niñas y de los niños, que la ESNA se da o
o consiste casi siempre en el intercambio de algo, no tiene que ser un recurso económico, y que se da cuando una persona, me gustaría decir que adultos, pero no siempre son adultos, la ESNA también se puede presentar entre menores, sino que se da desde el reconocimiento de poder que tiene esa persona sobre las condiciones de vulnerabilidad de la víctima. Entonces, primero quería comentar eso porque si bien es cierto que como lo mediático, como se ha informado sobre la ESNA, ha sido a raíz de los casos de extranjeros que vienen a las distintas ciudades pues, como el país a explotar a las menores, la ESNA se puede dar en cualquier contexto, en cualquier lugar, y se puede, pues como que cualquier persona puede ejercer como o demandar ESNA de los niños, niñas y adolescentes. Entonces me parece importante como hacer hincapié en que no solo se da por la presencia de personas extranjeras en nuestro país, sino que puede ser incluso porque hay un señor de la tienda que sabe que, no sé, Mariana, que tiene 12 años, está pasando una dificultad económica en la casa y él le vende la libra de arroz más barata porque Mariana se deje tocar los senos, ¿cierto? Es una persona de su mismo barrio, está en su mismo contexto y se sabe con ese poder sobre Mariana y aprovecha esa condición de Mariana para generar este ejercicio de explotación sexual y comercial. Entonces también un poco como entender la ESNA, como ampliar el panorama y decir que no solamente es una problemática que se da por las personas extranjeras pues, en el país. Eso es lo que me parece más claro. Y también que pues, lastimosamente este delito de esta problemática de ESNA se da de menores a menores, ¿no? Que se identifica, por ejemplo, aquí en Medellín se ha identificado más que se puede dar como en el tema de las instituciones educativas, en ese entorno, ya sea por estudiantes egresados o porque se da dentro del mismo entorno escolar. Hemos venido como haciendo ese seguimiento y también un poco para decir que cuesta mucho ese trabajo de articulación entre las instituciones educativas y las organizaciones que trabajan como esta problemática y que entonces como que esas dificultades, esa falta de articulación y de comunicación hace que ese entorno hoy pues como no pueda ser un entorno seguro para niñas, niños y adolescentes. Entonces, y que aparte también pues, me gustaría mencionar que este tema es muy amplio y que toca irlo atendiendo como con minucia, porque yo he dicho en diferentes espacios que no avanza como 10 pasos para la erradicación del delito, pero el delito es como avanza 20 más, y más hoy que está en entornos digitales. Es supremamente difícil de atender, pero yo creo que por eso son valiosos estos espacios, para darle mayor visibilidad y que haya más personas que conozcan que este delito se está dando pues como en todas partes y en todos los rincones del país. No sé si Ayan quiere como agregar algo. Gracias, Vanessa. Sí, de pronto ahí agregaría como 3 cositas. La ESNA la podemos entender bajo un techo de violencias mucho más grande que es la violencia sexual. Y en este gran campo horrible de la violencia sexual, justamente encontramos que eso busca es forzar o persuadir a un menor de edad, niño, niña o adolescente, para que participe en actividades sexuales, ¿cierto? Y es importante tener muy claro que ese tipo de actividades sexuales no solamente son físicas, sino que exponer el niño o la niña a entornos donde hay pornografía, masturbación, incitarlo o incitarla para que consuma ese tipo de productos, también se puede entender como un tipo de violencia sexual. Entonces, como en todo este gran abanico de las actividades sexuales con menores de edad, llegamos a la ESNA, donde hay un intercambio entre esa actividad sexual que el niño o la niña está
suena feo, entre comillas, ofreciendo, le están obligando a ofrecer, porque siempre hay una coacción, una relación de dominación sobre esas infancias que están siendo obligadas a cometer esas actividades sexuales, un intercambio, como bien lo dijo Vanessa, de dinero, regalos, comida, cualquier necesidad que el niño o la familia tenga, o incluso estatus. Y quería cerrar con eso del estatus, porque también los actores armados en los territorios, las pandillas, pueden generar explotación sexual comercial cuando se presiona a un menor de edad para acceder a actividades sexuales a cambio de prestigio o estatus dentro del barrio para él o su familia, que es también otra mirada que tiene que ser mucho más cuidadosa y contextualizada, como para que no caigamos en una trampa, y la Vanessa lo dijo excelente, es no solamente la exnesturismo, sino que hay otras formas que están jugando con la vulnerabilidad de los niños y las niñas para obligarlos a generar intercambios sexuales. Y acá tenía como un dato coctelero, qué pena. Estaba como buscando mucho para este programa. ¿Dato y encontré coctelero? Dato coctelero. ¿Por qué se le llama así? Porque se toma la pola y mientras se toma la pola estás tirando los datos Ah, como para ok. descrestar. Estuve buscando otros delitos asociados a la exna. O sea, como unos subdelitos que también son peligrosos y que deben ser perseguidos. Está la producción de material de abuso sexual, donde se muestra cómo son explotados sexualmente los niños y las niñas, o también utilizar o falsificar medios de comunicación y hasta de transporte para ofrecer actividades sexuales. O también la inducción por medio de medios de comunicación, como los virtuales, para que los niños y las niñas terminen en la prostitución. O por medio de redes de proxenetas, que son la puerta de entrada a trata de personas. Ok, está bien amplio ese panorama y pues muy preocupante también. Digamos que un poco el programa de hoy, bueno, aparte el 23 de septiembre es la conmemoración del Día Internacional contra la ESNA, y también siento que el caso, por ejemplo, ahorita que ustedes hablaban de lo del turismo, de lo que pasó en Medellín con este ciudadano estadounidense, ¿no? Generó como mucho revuelo acerca de lo que en su momento pues le llamaron los medios, algunos medios, turismo sexual, ¿no? Que ahí también se dio como toda una disputa como de las organizaciones que vienen trabajando, hay que llamar las cosas por su nombre, es explotación sexual. Y comenzó a haber como un revuelo, ¿no? Como mediático, que hace muchos años estaba, yo siento, como silenciado alrededor de lo que está pasando con el tema de explotación sexual y de esos de ese techo que hablaba ahorita Dani, ¿no? Del techo de violencia sexual que viven los niños, las niñas en el país, las adolescentes. Pues pensemos en lo del caso de San Bonino, ¿no? Y un montón de casos que han develado las redes de trata, de prostitución y pues como en contextos empobrecidos de las infancias, ¿no? Pero sí que hay como mucho ojito en todo el tema como frente a lo del turismo, y me genera mucha curiosidad ese hincapié y esa resaltada que hicieron ambas en hay mucho ojo en lo del turismo, pero esto es mucho más amplio, ¿no? Lo del llamado del tendero frente a lo del conflicto armado. Sí me causa mucha curiosidad que ambas hayan hecho tanto hincapié, ¿no? Como que me gustaría saber un poco por qué creen que se da este boom frente a lo del turismo, si es que se está invisibilizando todo ese otro contexto, y por qué está siendo para ustedes tan importante súper resaltar que no es solamente el tema de lo del turismo sexual, digo, lo de la explotación sexual ligada al turismo. Vanessa. Sí, pues yo creo que sobre todo, por ejemplo, en una ciudad como Medellín, que hoy se reconoce bajo ese modelo de una ciudad prestadora de servicios, pues como que pues cuestionable. Es importante porque poner como todo el foco, todo el foco cuando vienen los turistas, o decir que la isla solamente se da en contextos de viajes y turismo, es problemático, porque eso invisibiliza las otras o los demás entornos o las demás modalidades en que también se da la explotación sexual y comercial. Y pareciera como entonces que a raíz del boom del turismo se está dando esta problemática, pero no se está dando desde ahora, sino que eso viene desde hace mucho tiempo, ¿cierto?
Y hablo pues como de Medellín, pues el contexto en el que me encuentro. Hace muchos años Medellín ha sido pues, una ciudad sumamente golpeada por el tema de la violencia, el narcotráfico y demás, y desde hace muchos años, por ejemplo, se llevaban a las menores de edad de las casas para fincas y demás, para que estuvieran con estos hombres, pues para ser explotadas por estos hombres que manejaban el negocio del narcotráfico, y eso hoy sigue pasando. O sea, no son personas que vienen de afuera, son personas que están acá, y que también en los contextos más empobrecidos, en los barrios populares y demás, también ha pasado eso desde hace muchos años, y pues que ha sido normalizado que las menores de edad se junten con estos señores muy mayores, mucho más mayores que ellas, porque son los dueños de la tienda, o porque son los dueños de la licorera, o porque son los dueños de los apartamentos que están pues como ahí en el territorio donde se encuentran estas mujeres. Entonces, pues es como importante decirle a la gente que esto no se está dando ahora, que no se da a raíz de como del turismo, sino que esto viene pasando hace muchos años, y que recién hayamos empezado más que a nombrarlo, a reconocerlo, pues es importante para ir como quitándole el velo a esas violencias que hemos venido normalizando. Yo creo que también es eso un poquito lo que nos confronta, como tener que aceptar que esto viene pasando hace tantos años en nuestros territorios y que habíamos estado guardando silencio. Entonces, como el silencio nos hace directamente cómplices a todos y a todas, pues nadie quiere desenmarañar todo eso que hay ahí, pero es necesario, y yo creo que hoy cuando este delito sigue cobrando pues como más fuerza y deja más víctimas, pues como nada, toca mirarlo como frente y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Como ahorita lo que estaba mencionando Dani, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer con las narrativas de los niños y de las niñas, y de cómo ellos y ellas están habitando los diferentes contextos que tienen por decirnos y también que tienen por proponernos? Ya ahí pues yo creo que no hay esa posibilidad de estar ocultando que eso pasa en nuestros territorios, o simplemente adjudicarle como todo este problema tan amplio solamente al turismo. Si bien hay mucha responsabilidad y no se puede desconocer, pues es importante mirar las demás aristas que tiene esta problemática. Vale, parece que sí, como que me genera como un gran clic, ¿no? Esto que ustedes ponen y pues cómo puede estar un montón ligado a eso, a invisibilizar las causas estructurales, ¿no? Como de la explotación sexual, que al final tiene que ver como con no atender el empobrecimiento también de las comunidades en las ciudades, y que termina siendo parte de ese contexto que se da para que pase también el tema de la explotación. No sé si querías complementar algo ahí, Ani, frente a lo que ponía Vanessa. ¿O todo bien? Sí, como que ahí se ponen sobre la mesa como varios asuntos importantes, y por un lado eso, ¿no? La invisibilización entonces de las causas estructurales, y casi que pareciera que se puede atender con acciones policíacas frente a lo del turismo, o con estas campañas que mueven por periodos, ¿no? Las instituciones, como para quedar bien frente a este tema, y se sigue entonces desatendiendo las causas estructurales, y creo que puede estar un poco ligado, ¿no? a estarlo poniendo en el ojo del contexto del turismo. Quisiera poner ahorita, a propósito de cuáles son esos contextos que propician, permiten o facilitan el escenario de la ESNA, pues un videito que nos compartieron. Este es desde el parche de Vanessa, ¿cierto? Sí. Entonces voy a ponerlo para que hablemos alrededor de eso, y también que nos cuenten un poco cómo viene siendo este trabajo con los niños, las niñas y las adolescentes. Hoy, 5 prácticas que tiene el Estado colombiano para favorecer la explotación sexual y comercial de niñas, niños y adolescentes, que también llamaremos ESNA. Número 1, permitir que el sistema educativo se convierta en uno de los focos de la ESNA. Número 2, no mejorar las rutas de atención y el poco apoyo a las víctimas en su continuidad de los procesos. Número 3, contar con una fuerza pública que legitima, promueve y hace uso de los niños, niñas y adolescentes.
Número 4, no contar con una regulación frente al turismo, y ahora es turismo sexual. Y número 5, el ejercicio de no contar con una regulación frente a los establecimientos públicos como discotecas, fincas y hoteles. Bueno, esta es una cápsula que nos compartieron desde Convivamos, que es el parche de Vanessa en Medellín. Entonces sería así como para hablar alrededor de, desde lo que ustedes han venido trabajando en la plataforma, cuáles son esos contextos que propician, permiten o facilitan la ESNA, que ya nos han dicho como un par y hemos hablado de un par, pero también sí podemos puntualizar, pues, y sobre todo también desde el Estado. Ani o Vanessa, ¿quién se tira con esta? Pues yo quisiera abordar inicialmente un concepto que venimos trabajando con la plataforma en procesos como de investigación y exigencia en favor de los derechos, que es el concepto de inercia estatal, que creo que responde bien a varios de los puntos que la compañera Aleja del video exponía. Y entendemos inercia estatal por una omisión por parte del Estado para poder atender y dar respuesta efectiva y oportuna a situaciones que afectan los derechos de las personas y pues por tanto de los niños y las niñas. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Que esta, digamos que falta de medidas eficientes, lo que genera es que en diferentes niveles se vean vulnerados los derechos de los niños y las niñas por la incapacidad de las entidades y de las autoridades para poder generar prevención, atención y reparación de rutas de justicia. Y en el caso de la EXNA, ¿qué encontramos? Encontramos en el campo de la prevención que el nivel de vinculación entre esas campañas que se ven muy importantes y mediáticas, pero que son cortoplacistas, no vinculan, no se articulan de una forma efectiva con la sociedad civil para profundizar las capacidades de reacción y también de pedagogía para reconocer esta violencia, sino que es: me siento acá, yo, Alejandro Eder, con los del gremio de turismo para montar nuestra campaña frente a la EXNA para quedar bien con la COP. Uno dice, ¿y qué pasa entonces con todas estas complejas realidades que hay en torno a la problemática? Eso por el lado de la prevención. Entonces decimos, están chuecas frente a eso. En relación con la atención, nosotras hemos insistido mucho. Ya a Colombia se le ha hecho el llamado de atención muchas veces por parte del Comité de Derechos del Niño y la Niña en el 2015, de que es necesario mejorar el acompañamiento a la niñez que es víctima, con programas y rutas más cercanas, efectivas, contextualizadas y no discriminatorias, porque actualmente cualquier persona víctima de violencia sexual le cuesta mucho poderse acercar a las autoridades para activar una ruta, y más a un niño o una niña que ha sido víctima de manipulación, de intercambio comercial, y que además tiene, pues digamos que unas situaciones también bastante vulnerables y que no se siente en confianza con las situaciones para poder ser atendido. Y en relación con la justicia, encontramos que a nivel procesal, el avance en términos de explotación sexual comercial o violencias generales sexuales en Colombia es muy poco o nulo. Acá sí sé como el ejercicio, nuevo dato coctelero, tenemos que es muy complicado, de todos los casos que se han denunciado de violencias sexuales y delitos sexuales contra los niños y las niñas, cuando digo todos es desde el 2015 hasta el 2020, que fue como la revisión que hicimos, solamente el 4.9% se encuentra en etapa preliminar procesal. Es decir, ya se está generando una respectiva sentencia a la persona responsable. 4.9%. El 4.9%. Mientras que tenemos que el 83% se encuentra en etapa preliminar. Es decir, todavía están las investigaciones, los procesos, no se ha logrado todavía una debida sentencia. ¿Y qué encontramos? Que entre ese mismo periodo de tiempo, las principales víctimas por formas de violencia sexual, siendo un 68%, fueron niñas, niños, mujeres y adolescentes. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que el nivel de respuesta de la justicia es bastante desastroso.
Claro, y poco confiable, ¿no? Y poco confiable. Todas estas cosas de la campaña de denuncia es como de... Denuncio, pero ¿para qué? En realidad, ¿qué onda con eso? Entonces, reafirmar el tema de inercia estatal. Si el Estado no puede generar respuestas, medidas y reacciones efectivas para garantizar la protección de los niños y las niñas, pero también garantizar la justicia, vamos a estar todavía muy lejos de poder erradicar esta problemática de la EXNA. Vale, gracias Dani por esos datos cocteleros y esa contextualización tan amplia frente a todo lo que es la inercia estatal. Y como lo dijiste, lo mencionaba Alejandra, dices que se llama la chica de la cápsula que escuchábamos. Vanessa, no sé si quieres comentarnos o ampliarnos alguno de estos puntos frente al tema de cuáles son estos contextos que propician, permiten o facilitan la ESNA. Pues yo creo que es importante pues, volver a decir que pues como que estas causas estructurales, el empobrecimiento, la precarización de la vida siempre van a ser como una puerta abierta para que suceda tanto la ESNA como otras problemáticas, ¿cierto? Y mientras no se atienda como de una manera como integral, ¿cierto? Porque también esto tiene que ser un asunto integral. Los niños y las niñas van a estar bajo el mismo riesgo, pues porque es que también una mamá soltera, pues porque es nuestra realidad, ¿cierto? Chicos y chicas en su mayoría criados por sus mamás y sus abuelas, o sea, la figura paterna es súper ausente. Entonces, digamos, una mamá que sale a trabajar a las 7 de la mañana y regresa a las 7 u 8 de la noche, y un chico o una chica que estudia de 6 y media de la mañana a 7 a 12 del mediodía, pues calculemos el resto de horas que pasa sola, y a todos los riesgos a los que está expuesto, y más si es un chico o una chica con acceso a internet. Entonces, claro, cuando pasan estas cosas, es muy fácil poner la responsabilidad directa sobre esa mamá, que es una mamá soltera, que tiene que salir a trabajar porque tienen que comer, pero no miramos de ahí arriba pues como cuál es la responsabilidad que recae sobre nosotras, sobre los entes gubernamentales que miran como hacia otro lado o crean políticas o estrategias sin la participación de la comunidad y que, en fin, pues por eso no funcionan, pues porque lo hacen desde el escritorio, desde el desconocimiento, y eso así no va a surtir como ningún efecto en quienes están siendo afectados y afectadas por el delito. Y con lo que mencionaba Ani, yo creo que antes pues, también pues la ESMA o al menos aquí en Medellín con el último informe que hicimos, se puede reconocer que la ESMA es una violencia de género, ¿cierto? Porque en mayor medida la sufren mujeres, adolescentes, niñas y adolescentes, y que viene como la tendencia es que disminuye la edad en la que las niñas son víctimas. Entonces, como que si anteriormente eran niñas entre los 14 y los 15 años, hoy estamos hablando de que son niñas entre los 13, los 12 y los 11 años quienes están siendo víctimas de este delito, ¿cierto? Y que tiene que ver con lo que yo mencionaba ahorita de las causas pues como la pobreza, la precarización y demás. El hecho pues como que también una niña tenga un celular, no significa que tenga como acompañamiento, ni quien le revise las redes, ni quien le revise con quién está hablando, ¿no? Y ahí es donde aprovechan pues, los disputadores. Entonces yo creo que ese es el primer contexto que hay que atender y sobre el que hay que prestar mucha atención, sobre todo cuando queremos hablar de este tema, porque es importante siempre, en esto pues como que pongo mucha fuerza ahí, que la responsabilidad social y penal tiene que caer sobre el victimario, nunca sobre la víctima. Entonces la gente tiende a decir como es que el niño o la niña excedió, no me quiela, aquí no importa, o sea, aquí el consentimiento es irrelevante. Estamos hablando de que hay un adulto o una adulta que aprovecha y que se reconoce en ese poder para aprovecharse de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, bueno, creo que ahí es como donde hay que prestar mayor atención. Claro que es esa normalización de esas relaciones de poder en los relacionamientos y que tiene que ver con eso que nombraba ahorita también
Vanessa, ¿no? Como de las prácticas que hay como frente al ejemplo que ponía del tendero, ¿no? Como de, sí, la niña quería, o esta justificación desde que, es que desde tan chiquitas ya son todas busconas, ¿no? Como hay toda una justificación y también una cultura de la normalización también y de no reconocer que hay unas relaciones ahí de poder, ¿no? Quisiera ahorita que hablábamos frente a todo el tema de, por ejemplo, de lo de la inercia estatal, pillando un poco lo que está pasando acá en la ciudad de Cali con el tema del turismo, sí, en específico, porque con lo que se viene para la COP y con esta proyección de Cali como distrito cultural y turístico, pues es preocupante cómo eso vaya a impactar también en el aumento también de los casos de explotación sexual de la ESNA, pues en general. Entonces estábamos viendo pues cuáles son esos esfuerzos que se están haciendo desde los gobiernos, y pues estaba revisando como lo de la campaña Sembrando Protección, que es la que está ahorita activa por parte de la Alcaldía de Cali de cara a lo que se nos viene con la COP, que creo que son como 12.000 se esperan turistas, 12.000 turistas esperan que lleguen a la ciudad, y pues sabemos que Cali está propendiendo a esto, ser cada vez más turística y recibir más extranjeros. Y bueno, un poco veía como que las líneas de la campaña es pegar stickers y en los hoteles y en los bares y sembrar árboles, que no entendí muy bien qué tenía que ver, pero por ahí aparecía la secretaria de Turismo, Mabel Lara, sembrando árboles. Entonces como que me generaba ahí como preguntas, bueno, ¿cuáles ya nos han dado también ustedes indicios de cuál es esa lectura del papel que están jugando las instituciones, el Estado? Y también preguntar si hay políticas públicas alrededor de esto, porque uno ve como, bueno, le hace seguimiento a esta campaña, le hace seguimiento a otras, y es como, bueno, estos en serio están haciendo los ejercicios y está haciendo lo que se está haciendo desde el Estado, de las instituciones para atender la ESNA. ¿Cuáles son esas políticas públicas? ¿Las hay? ¿Han habido intentos anteriormente? ¿Ustedes camellan con instituciones? ¿Hay esfuerzos que se estén haciendo que hayan contundentes desde este lado? Ahorita pues hablaremos sobre el tema de lo que vienen trabajando a nivel comunitario, pero a nivel institucional, ¿qué esfuerzos se han visto, qué se han hecho, y también cuál es esa relación de ustedes como organizaciones que vienen realizando pues una lucha contra la ESNA? Bueno, digamos que a nivel como institucional quisiera arrancar como con la parte más arriba del Estado, que es el Estado Nacional. Entonces tirarles como el dato de que la Convención de Derechos del Niño y la Niña tiene 3 protocolos facultativos, de los cuales Colombia tiene firmados y ratificados 2. Y el segundo es un protocolo que busca atender especialmente el tema de la explotación sexual comercial y la pornografía, que es justamente por la creación de ese protocolo que el 13 de septiembre se conmemora el Día en contra de la explotación sexual comercial. Entonces como que ahí está todo enmarcado en un sistema internacional de derechos humanos, y que Colombia, al firmar y ratificar este protocolo, pues lo tiene incorporado, ¿cierto? Pues a todo su cuerpo legislativo. ¿Sabes cuándo se firmó la participación de Colombia? ¿Tienes de pronto el dato? Te lo quedo debiendo. Epa, ahorita lo miramos. Ahora lo buscamos. Epa. Entonces, en relación como con ese tratado y aceptar esos compromisos a nivel de derechos humanos internacionales, pues el Estado tiene que mostrar que efectivamente está generando una serie de, pues como de rutas de acción por medio de las políticas de protección. Yo estoy haciendo como una revisión, hay como 2 de alcance nacional que creo que está bueno que las podamos revisar. Hay una que es una política pública de prevención y erradicación de la explotación sexual comercial en contexto de turismo, que directamente es acompañada por el Ministerio de Industria y Turismo y lleva del 2015 pues como con todas sus iniciativas, que está muy enmarcada en prevenir justamente el uso de espacios turísticos como hoteles, por ejemplo, para promover pues justamente o realizar actos de explotación sexual comercial. Por eso como tanto ejercicio de los protocolos en los hoteles, el seguimiento a lo de los menores de edad y con quién se están alojando, se enmarcan como en todo este ejercicio, y
intencionan acciones de pedagogía para decirle no se acueste con niños y niñas a los extranjeros en lugares altamente turísticos, que si vemos un poco el caso de Cartagena, podemos ver que este tipo de medidas pues no llegan a ser del todo efectivas. Por otro lado, desde el 2018 hasta el 2022 estamos desarrollando por medio del ICBF una política nacional que se llama la Línea de Política Pública para la Prevención y Erradicación de la EXNA como delito. Y lo que nos dice cuando nos ponemos a leerla es que busca generar un marco unificado de acción para que el gobierno nacional y los gobiernos territoriales estén en concordancia para actuar frente al tema de la EXNA. Uno dice, uy, qué chévere. Pues si me coloco a mirar en mi barrio, en mi territorio, yo digo, esta política pública para las calles no ha llegado. Entonces, política pública sí existe, pero ¿por dónde está? Es decir, no sale de unos espacios limitados de actividades o foros, acciones muy puntuales por parte de las instituciones, pero hace falta ampliar mucho más la pedagogía. Claro, y como con todo lo del Estado, llegar a los sectores más empobrecidos es un rollo y todavía no se logra, entonces sigue siendo letra en papel, pues. Vanessa, ¿querés complementar algo por ese lado? El papel de las instituciones. Sí, con lo que les decía, o lo que me estaba mencionando ahorita de cómo se hacen esto, si bien Dani lo mencionaba, hay una línea de política pública para la erradicación y prevención de la explotación sexual y comercial. Yo creo que lo que pasa con esto, y por ejemplo en Medellín hay un plan intersectorial contra la ESNA, y estamos con Vivamos la Corpo está en una mesa que se llama Mesa Intersectorial contra la ESNA, porque esa parte pues como tiene autonomía, funciona a partir de puras voluntades. Entonces, pero lo que quería decir ahí, por ejemplo, es cómo es de difícil la articulación con las secretarías, con las entidades estatales, porque pasa lo mismo, o sea, porque es que no tienen la noción de proceso. Entonces creen que, por ejemplo, una cosa que dificulta profundamente la confianza en las instituciones públicas es que hacen un proceso con niños y con niñas o con familias durante 3 meses, y a los 3 meses cambian a los contratistas, entonces le mandan a, por ejemplo, a otro psicólogo o psicóloga a esa familia. Eso ruptura. Claro, se pierde la confianza. Eso ruptura el proceso. Pero es que aquí, lastimosamente, no se planea desde esa idea o esa noción de proceso, que es lo que sí hacemos las organizaciones sociales, y que por eso, pues como con el paso de los años, con nuestro ejercicio en el territorio, se le estima como nuestro accionar. Entonces, como que yo siento que mientras siga esa desarticulación, mientras no haya una conversación donde se logre escuchar a las organizaciones que están trabajando con los niños y las niñas, e incluso y primordialmente a los niños y a las niñas, para saber cómo atender ese delito, van a resultar estas políticas pues como insuficientes para atender este delito que corre tan rápido como lo venía mencionando. Yo creo que eso hace mucha falta. Para bien, Vanessa, gracias ahí. Creo que con esa voz pues entrar en la siguiente pregunta. ¿Vas a poner algo? Sí, yo quisiera problematizar en torno un poco como a lo que se está moviendo hacia Cali, como para intentar justamente buscar tener como una mirada mucho más integral. De pronto puede que sí esté, en lo que yo estuve revisando no estaba claro, pero por ejemplo, es preocupante que no se incluya, porque pues igual está regularizado, el tema de los Airbnb como espacios donde se puede cometer EXNA. Están articulados bares, hoteles, restaurantes con la alcaldía para generar sus diferentes como iniciativas, ¿cierto? Pero en ese tipo de ámbitos, donde ya inclusive tuvimos una noticia aquí en Cali de que fue un espacio residencial donde se estaba generando un acto de explotación sexual comercial hacia una menor de edad, también hay que ponerle el foco a eso. Y no solamente creer que hablando con los de los hoteles, el problema se va a resolver o se va a prevenir. Por lo que hemos dicho, hay relaciones de poder muy complejas que se ejercen sobre los niños y las niñas y que pueden buscar cualquier espacio de la ciudad para llevarse a cabo. Entonces, como que un primer ejercicio de alerta es pues, que nosotras,
como parte de esta comunidad estemos como con los ojos muy pendientes a mirar si esos tipos de espacios habitacionales también pues pueden ser usados para esto. Sí, creo que también, como en lo que alcancé a pillar, por ejemplo, de la campaña en puntual que les nombraba ahorita, no hay esa articulación con lo que tiene que ver con Airbnb. Pues ahorita, bueno, entonces les decía que poder entrar ahorita a hablar entonces frente a esto que decía Vanessa, ¿no? Como las instituciones no tienen noción de proceso, ¿no? Que justamente es algo que en lo que lleva mucho la ventaja a las organizaciones sociales, territoriales, comunitarias. Entonces quisiera como entrar en ese tema de, ¿no? Como cómo viene haciendo ese ejercicio de lucha de las organizaciones, de estas expresiones comunitarias contra la ESNA, qué acciones se han adelantado, cuáles son esas perspectivas de posibilidad de lucha contra la ESNA, ¿no? No sé si quiere arrancar, Vanessa. Epa. Listo. Pues yo ahí quería mencionar un poco como el reconocimiento de las organizaciones que trabajan que hacemos parte de la plataforma colombiana Tres Voces por la Paz, que hacen procesos con niñas y con niñas, en los que se fortalecen los liderazgos, en la que hay una posibilidad, una oportunidad todo el tiempo, en la que se está peleando por el protagonismo de los niños y las niñas, y sus voces, que se le da un lugar, ¿cierto?, que ellos y ellas han encontrado ahí en las organizaciones espacios para decir lo que sienten, para decir lo que piensan, y donde se les está reiterando también todo el tiempo que sus voces importan, que lo que ellos y ellas tienen por decir importa, y que merecen ser escuchados y escuchadas. Yo creo que eso es un paso importantísimo, ¿cierto? Lo digo yo que tengo 23 años, estoy joven, sí. Y pues como que yo no me acuerdo como que a mí de niña me hayan dicho que lo que yo tenía de niña, y especialmente eso de niña, me hayan dicho que lo que yo tenía por decir era importante, y que frente a las cosas que yo dijera a mí me iban a creer, e iba a haber ahí una figura respaldándome y apoyándome como en esos procesos. Yo creo que el hecho de que hoy las niñas y los niños en estos espacios encuentren, bueno, no hoy, porque las organizaciones vienen trabajando hace muchísimos años, pues solamente que una no va con ellas, pero para los niños y las niñas que tienen la oportunidad de participar en estos procesos, de conocer qué es la ESNA. Hace poquito una de las niñas mencionaba en el taller como, a raíz de un cuento que hicieron sobre ESNA, precisamente decían, es que no es lo mismo para mí que tengo la información y que he tenido la oportunidad de venir a Convivamos y que sé que es la ESNA, que para las niñas, por ejemplo, del salón, que no se han acercado aquí y que no saben. O sea, ella trataba de decir que estaban en mayor riesgo las niñas que no sabían. Guash. Y es totalmente cierto. Sí. Entonces, por eso como que primero quería hacer un reconocimiento de ese trabajo que vienen haciendo las organizaciones, pues en especial menciono o digo las de la plataforma porque son las que puedo reconocer, pero sé que a nivel del país hay otras organizaciones también como adelantando una cuca de procesos, pues, y que eso ayuda a disminuir y a que más personas conozcan sobre el delito de explotación sexual y comercial. Entonces ahí como el trabajo que adelantamos como organizaciones me parece importante. También el trabajo que hemos venido haciendo en contra de la educación sexista me parece súper importante, como lo que hemos venido haciendo alrededor de género, de feminismo, que las niñas reconozcan que esa cosificación que se ha dado sobre sus cuerpos no es un asunto normal y que ellas, por ejemplo, puedan reconocer que pueden ser escritoras, astronautas, cantantes, yo no sé, o sea, que su horizonte se amplíe, que hay muchas vainas por hacer y que el cuerpo es como nuestro instrumento, pues que nos permite hacer eso, que nuestro cuerpo sea como sea, seamos flacas, gordas, negras, blancas, pues nuestro cuerpo nos permite como hacer o caminar hacia la materialización de esos sueños, y que nuestro cuerpo no solo es un cuerpo que tiene que apelar como a, o que tiene que verse bien para la mirada, por ejemplo, masculina, o que tiene que cumplir con los estándares de género, por ejemplo, que aquí en la ciudad de Medellín son tan marcados, sino que este cuerpo también es un cuerpo de gozo, de alegrías y de otras muchas cosas, pues que es importante que ellas reconozcan también como para que vayan soltando un poco esa idea de que los cuerpos de que nuestros cuerpos tienen que ser como se ven en la internet, o de que nuestros cuerpos tienen que cumplir
algún estándar para que valgan, ¿cierto? Que ya ellos en sí mismos, con lo que nos permiten, pues valen mucho. Y yo creo que eso es también importante, y problematizar el tema del sistema en el que nos encontramos, este sistema capitalista que nos dice que tenemos que tener muchas cosas, que tenemos que tener el último celular, los últimos tenis de moda, y empezar a transitar hacia asuntos que son muchísimo más importantes y que vayan adquiriendo y algunas veces reforzando, porque ya la tienen, como esa mirada crítica sobre los contextos que habitan, pues me parece muy importante. Y ya como organizaciones, pues también como en otro nivel, como el tema de las articulaciones que generamos, por ejemplo, la plataforma, que confluyen organizaciones de otras partes del país, nos sentamos a mirar cómo vamos en nuestros contextos, qué podemos hacer de manera articulada que genere mayor impacto, también cuidado de las organizaciones que estamos haciendo esto siempre de cara, que no nos estamos extendiendo, que decimos, hay un negocio ahí, ¿cierto? Alguien se está lucrando de que haya isla en los territorios, y como tanto esas articulaciones que generamos a nivel nacional, como las articulaciones que generamos a nivel pues, local, también me parecen bien importantes, y que ella venía, pues, como en el caso de Combi, adelantándose, además de ser parte de la plataforma colombiana 3 Voces por la Paz, hace parte de la mesa interterritorial contra la ESMA, y pues ahí se adelantan unos ejercicios que yo considero son muy significativos para seguir visibilizando esta problemática. Entonces, por ahí cerraría para darle la palabra a Ani. Una preguntita ahí, Vanessa, antes de darle palabra a la Ani, viendo el trabajo que ustedes hacen ahí, como lo estaba pillando como en redes, y también incluso como con esas cápsulas que han subido frente a la campaña contra la ESNA, me da como mucha curiosidad cómo se logra hacer ese trabajo de diálogo con los niños, con las niñas, frente a la ESNA, ¿no? Digamos, y como sociedad en general, las personas adultas, ¿no? Como que es un tema que está muy por debajo de la alfombra, que cuesta reconocerlo, como vos misma lo decías al principio. ¿Cómo es eso de sentarse a hablar con los niños y las niñas, ¿no? ¿Cómo se da ese ejercicio pedagógico, y qué tan cercanas y participantes son de la creación de estas campañas? Bueno, pues yo creo que hay algo muy importante, es que como desde la educación popular y pues, atendiendo que pues no todo lo sabemos, sino que algo sabemos y algo desconocemos, pues nuestro primer acercamiento a los niños y a las niñas siempre es: cuéntenos ustedes qué saben. Y tal vez ellos en un primer momento no lo van a mencionar como ESNA, pero van a poner ejemplos como el que yo puse cuando empezó este espacio, como el señor de la tienda que se aprovecha de la niña que no puede comprar las cosas por el precio que son, ¿cierto? Okay. O te van a decir que en la escuela hay una niña que le responde el celular a un señor que es mayor, o que ese señor le manda plata, o que hay un profesor que todo el tiempo las está mirando de ciertas formas y demás. Entonces ya a partir como de esas narrativas que ellas y ellos logran construir, con las que ya vienen, pues empezamos a decir, claro, al ser como a poner como los puntos como de manera específica, eso que ustedes me estaban contando, esto es, que es la ESNA es esto, y empezamos ya como a que ellos y ellas nos cuenten, y ya cuando uno les dice, esto es ESNA y funciona así, ya ellos y ellas se digan, entonces esto es lo que pasa en el colegio, entonces esto es lo que pasa en el barrio, entonces esto es lo que pasa en la casa, ¿cierto? Porque muchas veces ni siquiera las casas, los hogares logran ser entornos seguros para las niñas y los niños. Entonces, lo primordial es eso, darles la palabra a los niños y a las niñas, y por ejemplo a la hora de construir estos contenidos para redes sociales, sentarse también a crear con ellos y con ellas, qué quieren, cómo les gustaría, como si a ustedes les fueran a hablar de ESNA, qué les gustaría ver, pues como que los hacemos y las hacemos parte del proceso, que nos parece eso como importante tanto para hablar de ESNA como para hablar de otros temas, porque también a veces pues el contenido lo hacemos personas jóvenes y demás, porque también esa exposición en las redes y demás, pues una reconoce como las implicaciones que ello tiene. Entonces a veces los niños y las niñas pueden estar como detrás de las ideas y todo, y ejecutarlas como otras personas mayores que ya vamos como o que hemos caminado más como este ejercicio
de manera más directa, por decirlo de alguna manera. Ya. Yo creo que como... Sí, qué importante, ¿no? Porque a veces desde el adultocentrismo, también desde el desconocimiento, desde el querer invisibilizar, es como, no hay que hablar con los niños y las niñas de esos temas, y pues al final lo viven, ¿no? Lo viven, lo tienen en sus contextos, y el mismo hecho de no hablarlo y de no entender las dimensiones y complejidades que hay, pues también eso termina facilitando los contextos para que se propicien pues cosas como la ESNA, ¿no? Entonces, bueno, bien brutal ese camello que hacen desde esa perspectiva. Ani, ¿quieres? Y también con eso que mencionas, me gustaría comentar como algo, es que nosotras, que yo creo que ha sido como una metodología, como una propuesta pedagógica más usada como también a nivel de plataforma, es hablarle a los niños y a las niñas como también el cuerpo como primer territorio. Y ahí resultan como cosas bastante chéveres que nos permiten abordar temas como la violencia sexual, temas como el acoso callejero, que los chicos, al darse cuenta que habitan los territorios de manera distinta, las chicas también se piensen en cómo están habitando el mundo desde la masculinidad, y las niñas como desde sus formas de ser mujeres, que todas son bien diversas. Entonces yo creo que esa noción también de esas metodologías que se han planteado alrededor del cuerpo como primer territorio también han sido muy importantes para empezar a abordar estos temas con las niñas y los niños. Y ya eso por ahí. Gracias, Vanessa. Ani, ¿quieres compartirnos acciones y perspectivas de lucha contra la ESNA? Sí, bueno, ahí también así como decía la Vanessa, que en Medellín hay un montón de procesos que están como camellando eso, reforzar como la idea de que con la plataforma ha habido también una oportunidad muy importante, y es el compartir metodológico y de experiencias para así podernos nutrir y fortalecer entre nosotras, y de siempre estar como transformando, buscando mejorar las metodologías de trabajo. Creo que esa parte también es fundamental, entender que no es como un egoísmo metodológico, sino es un compartir desde el saber y el hacer para que podamos generar más mecanismos, más rutas para que los niños y las niñas pues reconozcan, ¿cierto?, esas realidades tan problemáticas, pero también se reconozcan su capacidad de agencia para prevenir y tomar acción. O sea, como que no buscamos que sea una mirada solamente proteccionista del niño y la niña, de que entonces los adultos los vamos a cuidar y usted esté mirando WhatsApp y ya, y no se preocupe por nada, sino que ellos y ellas tienen pues toda la capacidad de comprender desde su pues, ciclo de vida lo que la rodea. Y si no se lo hablamos, no se los explicamos, o incluso que ellas mismas nos puedan también compartir cómo están siendo aproximadas por los medios de comunicación y las redes sociales a todos estos otros contenidos que nadie en este momento está haciéndole como ningún tipo de regulación. No estamos también, no generamos como pedagogía que aporte al empoderamiento, pues tampoco vamos a lograr mayor cosa, sino que hay que hacer, construir la protección junto con los niños y las niñas, y creo que es algo fundamental que hacemos desde procesos como Convivamos, ECUCO, La Amiga Joven, bueno, todas las que somos como en ese tipo de espacios. En relación como qué otras cosas hacer, nos parece importante también como irle ganando espacio en lo público a este tema, que es bastante incómoda la conversa, pero hay que comenzar a hablarlo, y desde el arte, por medio del teatro, la música, se puede comenzar en lo comunitario a problematizar y a poner ese tipo de situaciones como para comenzar a generar ejercicios de que la gente se quede pensando de lo que se habló. ¿Será que esto sí pasa acá y no lo estamos queriendo reconocer? Como también aportar desde ahí a la sensibilización. Por eso es clave la incidencia comunitaria, y no solamente que se quede pues, la fundación haciéndolo el trabajo con los chicos, sino que salimos a las calles junto con ellas, con las familias, para decir, esta problemática está acá y nos preocupa. Súmese usted también para buscar como una transformación. También pues hay que también mirar la incidencia a nivel también social y político. Entonces hay compañeras que tienen un campo recorrido gigante en tema de audiencias públicas con sus respectivos consejos municipales para poner los temas. También es importante, justamente por los temas de debate de control político que se puede hacer frente a la situación, y pues apretar un poco la correa a las autoridades responsables de justamente lo que hablábamos, ese montón de políticas que tienen de erradicación de la ESNA, ¿dónde están? Tienen que verse efectivas en esto y esto. Y finalmente nos parece importante cómo la sociedad civil
podemos también llevar estos temas ante el sistema de Naciones Unidas, un poco para evidenciar cómo esta inercia estatal sigue generando este tipo de violencias y problemáticas por medio de espacios como la relatora especial para el tema de explotación sexual y comercial de niños y niñas, que de hecho Plataforma hizo un aporte con las voces de los chicos y las chicas, que luego pues escribimos y la compartimos para hacer recomendaciones frente a cómo se puede mejorar esto. Entonces ahí también se puede como buscar ese tipo de iniciativas. Y en el caso de los procesos de seguimiento a los estados que hace el Comité de Derechos del Niño, donde por Plataforma también incluimos en el informe en el cual estamos participando un capítulo sobre la EXNA, buscando justamente que el comité genere recomendaciones para Colombia para mejorar sus planes, políticas para que sean efectivas. Epa. Bueno, pues ahí escuchamos, hay varias acciones que ya se están haciendo, que se pueden hacer y también varias perspectivas desde donde pararse en esta lucha contra la ESNA. Quisiera, ahorita, bueno, nombrabas, bueno, tengo varias cosas ahí en el tintero, ay, se nos está acabando el tiempo, pero por un lado, pues, nombrar una cosa que se conversaba en un encuentro de la Precop de mujeres en una reunión que se realizó acá en el CDR justo frente al tema de la preocupación frente, bueno, lo del turismo y los temas de violencia sexual y la militarización, ¿no? de la ciudad, el hecho de que vayan a llegar tanta fuerza pues de Estados Unidos, todo lo que sabemos que eso ha provocado en los territorios, ¿no? También por esas relaciones de poder de las que hemos hablado, cómo está ligado también la ESNA al conflicto armado, como lo nombraba Ani. Entonces, frente, o sea, lo del turismo y lo que nos viene con la COP está también muy ligado a lo de la militarización aún más de los territorios, ¿no? Y también vemos que hay diferentes actores que confluyen acá en esta problemática. Ahorita nombraba Vanessa el tema del papel, por ejemplo, de las instituciones educativas, ¿no? Como que me imagino que es un actor fundamental frente a la lucha contra la ESNA. Entonces quería, de pronto, si Vanessa nos quiere ampliar un poco más esta perspectiva sobre el papel que nombraba ahorita de las instituciones educativas y qué otros actores creen ustedes que deberían implicarse aún más en la lucha contra la ESNA o que ya lo vienen haciendo si es que acaso los hay. Bueno, yo creo que ahí importante como a nivel, como mencionaba ahorita, ni como desde lo más amplio, que sería como el gobierno nacional, como que haya conversación entre el Ministerio, por ejemplo, de Educación, como para que haya dentro de, me imagino yo, no sé, puede ser como bien utópico, pero como que los niños y las niñas también se les enseña en el colegio el tema de la prevención, que es como el tema de la prevención del abuso sexual, el tema de la prevención de la ESNA, porque ya son problemáticas que tenemos en los territorios y hay que afrontarlas, parte de afrontarlas, hablarle a los niños y a las niñas con la verdad, ¿cierto? Como tener una pedagogía que pueda ser como contextualizada a los diferentes territorios, pues porque no es lo mismo como los niños y las niñas sufren la explotación sexual y comercial en Medellín, a como la pueden sufrir en Cali, a como la sufren en Cartagena. Pero el hecho de que ya haya como unas directrices o unas bases desde el gobierno nacional, yo creería que eso podría ayudar un montón. Y pues otra cosa que se me ocurre aquí, indudablemente, es que las familias pues escuchen, se interesen, ahí pues como que se ha tratado de avanzar bastante, pero es muy difícil, los niños y las niñas sufren pues como de una ausencia de las figuras paternas y maternas como bastante densa, pues que también una no entra a juzgar, ¿cierto? Con lo que yo decía ahorita, reconocer esas causas estructurales, pues entonces una reconoce que la mamá trabaja de 7 a 7, de 7 a 8, de 7 a 10, y que los niños y las niñas pasan mucho tiempo solas, pero tendremos que ir remando y construyendo formas en que las figuras significativas, cuidadores y cuidadoras se puedan enterar de estos temas, pues porque si ellos y ellas que pues como que no lo conocen, y es el lugar donde los niños y las niñas pues están como creciendo, también es como difícil poder hacer algo como desde incluso los propios hogares.
Entonces, bueno, ahí súper importante, pues como eso se me ocurre, como esos dos factores se me ocurren ahorita, son bastante importantes. Y otra cosa que quería mencionar, porque sé que se nos está acabando el tiempo, es que el 23 de septiembre es el Día Internacional en contra de la explotación sexual y comercial, y ahí tanto pues Convivamos como las demás organizaciones que hacen parte de la plataforma, que conformamos la plataforma Tres Voces por la Paz, hemos venido saliendo, hemos venido generando acciones territoriales para decirle no a la explotación sexual y comercial, y también, pues como decimos aquí, que depende de mí, depende de ti y depende de todos y de todas poder hacer algo para que los niños y las niñas vivan en territorios libres de explotación sexual y comercial. Pues a invitarlos e invitarlas a que nos tomemos las calles y también a hacer a las niñas y a los niños partícipes de este día. Bueno, estaremos pendientes también de esa fecha conmemorativa, y las puertas de la radio aquí están abiertas, como ya les hemos dicho, por si hay material que vayan a rotar, si nos podemos unir de alguna forma a la campaña, también estaremos ahí pendientes también para programar ahorita en septiembre. ¿Y vas a agregar algo de pronto frente a los actores, Ani? ¿O estaríamos? No, ya están toditos. Ahí estarían. Bueno, yo quisiera como terminar ahí como poniendo como un resaltador sobre varias cositas que se mencionaron, y que también pues quedan en el tintero ahí de ver cómo como sociedad podemos acompañar, abrazar, o incluso las mismas preguntas también que quedan de cómo enfrentarnos a esto, ¿no? Por un lado, el tema de los entornos digitales, que es uno de los lugares también o contextos que propician también la ESNA, y pues que podemos hacer un ejercicio también de acompañamiento frente al consumo, ¿no? Con las infancias, con las adolescencias. También esto que nombraban, de reconocer que esto de la ESNA tiene un tema de un techo frente a la violencia sexual, por lo cual sigue siendo importante hablar de estos temas, ¿no? Ya lo vimos como por ejemplo ahorita con el caso que ahorita tiene un boom importante, pues porque es Francia, ¿no? Y porque pues ha tenido un boom mediático importante lo que pasa con esta mujer que ha sido violada por su esposo, explotada sexualmente también. Entonces también sigue siendo importante seguir hablando de estos temas, hacer una sensibilización y tener un trabajo desde todos los espacios que incluso se involucren más las instituciones educativas. También pues el ojito frente al turismo, ¿no? Los discursos que se están dando de desarrollismo frente a la importancia que hay del turismo, de todo lo que nos puede dar, versus la falta de atención a las causas estructurales que tiene la ESNA, ¿no? Mientras se siga hablando de desarrollo y de turismo, pero termine socavando, vulnerando los derechos de las infancias, de las adolescencias, pues también el discurso de desarrollismo va quedando un poco vacío, ¿no? Y también pues la necesidad de esa articulación institucional con los territorios, con lo que vienen haciendo las organizaciones, los llamados frente a la inercia estatal, pues hay firmas de protocolos, cosas escritas en papel, y bueno, echarle ojito ahí a qué está pasando con todo eso. Y por supuesto seguir la campaña septiembre y siempre contra la ESNA. También invitarles a leer, hay unos artículos de Mutante, de La Vorágine, que se ha juntado con la plataforma, no entiendo, para esta campaña, y pues hay unos artículos bien interesantes para sensibilizarse frente al tema. Hoy en el programa queríamos como poner mucho el ojito y el centro en las expresiones comunitarias de lucha en contra de la ESNA, pero para todo el tema de la sensibilización creo que también es importante como pillar estas historias y estos datos cocteleros, como dice Dani, que dan en estos artículos, para sensibilizarse y entender lo complejo que es y la cantidad de casos tan abrumadora que hay de explotación sexual, y eso que, como sabemos, pues hay subregistro, siempre frente a estas temáticas hay subregistro, así que es verdaderamente alarmante.
No sé si alguna de las dos quisiera poner algo más para cerrar o estaríamos por parte de ustedes. Si no es más, entonces, Vanessa, ¿me escuchas ahí? Sí. Sí, te escucho. Bueno, agradecerles un montón a las dos por el tiempo que nos sacaron hoy, por supuesto por la lucha y por el camello que vienen haciendo desde sus organizaciones. Seguiremos pendientes ahorita en septiembre con el tema de la campaña. Vamos ahorita a cerrar con una capsulita de radio que nos debíamos hace rato con Ani, también del camello que se viene realizando justo como en todo este tema antimilitar, ¿no? Entonces quisiera, no sé si Ani puede darnos un poquito de contexto de la cápsula que vamos a escuchar ahorita, que vamos a estar intentando también ponerlo a lo largo de los programas para hacer sensibilización frente a este tema. Dale. Ahora aprendimos que EXNA es explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Vamos a venir con otra sigla nueva que es RUNA, reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes. Este tema de la RUNA también es de especial preocupación para la plataforma y de los diferentes actores que hacemos parte de este proceso, la plataforma de las 3 voces. En el marco de este análisis también integral y profundo de lo que es el reclutamiento, el uso y la utilización de los niños y las niñas, en Colombia hay un fenómeno que se ha presentado durante muchos años en el marco de el conflicto armado, y es que se usaba el accionar social y civil de las Fuerzas Armadas, dígase el Ejército, para hacer acciones en comunidades con riesgo o presencia de actores armados y con los niños y las niñas por medio de lúdicas, de juegos, de regalos, aprovechar para sacar información, para generar inteligencia. Esto se conoce como acciones cívico-militares. Entonces, y se hizo durante mucho tiempo, aquí en Cali, en el territorio también ha pasado, en el Cauca, en Arauca, en muchos lugares ocurre. Sigue pasando. Y sigue pasando, que es muy problemático, porque resulta que este año en febrero, creo que fue en febrero o en marzo, y me está fallando un poco la memoria, hubo una sentencia de la Corte Constitucional que plantea que está prohibido y deben evitarse y suspenderse cualquier acción cívico-militar en territorios de riesgo de conflicto armado, donde haya niños y niñas. Entonces, en el marco como de ese hecho, nos parecía muy importante visibilizar esta sentencia y hablar de que el reclutamiento, la utilización, también se puede dar por parte de los actores del Estado. Entonces, con las compañeras de Humanidad Vigente nos ayudaron a levantar esta pequeña cápsula un poco para explicar mejor lo que yo expliqué, porque es un compañero que es jurista, pero también llamar la atención frente a este tema y ver cómo el militarismo está presente de muchas formas y es importante poner como esa mano roja en alto para decir que esto no pase nunca más. Bueno, vamos a escuchar entonces la cápsula. Agradecemos nuevamente a Vanessa por acompañarnos en esta llamada. Esperamos tenerte acá en estudio eventualmente. Ay, no, a ustedes muchas gracias por el espacio, por visibilizar este tema tan importante, por usar su medio para, como para decir esto, para que la gente pueda estar informada y nada, todo lo que se pueda camellar de manera conjunta, por aquí estamos para servir. Muchas gracias. Y hay muchos saludos, que nos volvamos a ver prontito. Claro que sí, nos vemos, abrazos. Gracias, Vanessa. Entonces, bueno, aquí nuestra cápsula sobre las acciones cívico-militares. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Franco, abogado de Humanidad Vigente, Corporación Jurídica. Y bueno, en primera medida me gustaría conversar alrededor de las acciones cívico-militares. En este sentido, las acciones cívico-militares son acciones con apariencia de servicios y beneficios sociales a comunidades. Estamos hablando de brigadas de salud, de odontología, cine, actividades recreativas en general y de servicios sociales. Fueron leídos por la Corte Constitucional que podrían llegar a tener un fundamento constitucional. No obstante, estas campañas lo que buscan más allá es influir en las poblaciones para obtener información de ellas, consolidar redes de informantes, ventajas militares para el desarrollo de los conflictos. Hay que tener en cuenta que estas acciones cívico-militares sobre todo se desarrollan en lugares, en territorios bastante olvidados del Estado, que han sido históricamente marginados, precarizados, y no es gratuito que solo sea por medio
entendido del ejército que el Estado haga presencia en estas localidades. No obstante, pues esta presencia tampoco es gratuita, sino que, como lo decía anteriormente, tiene unas finalidades más en la estrategia militar y en la consolidación del poderío militar en estos territorios. Así las cosas, desde hace 2 años hemos hecho como seguimientos al desarrollo de este tipo de acciones, sobre todo las que vinculaban a niños, niñas y jóvenes en los departamentos de Arauca, el Boyacá, y bueno, en ese sentido vimos con preocupación cómo el ejército hacía presencia en instituciones educativas o los invitaba a los niños y a las niñas a distintas veredas que estaban en el marco del conflicto, que todavía se encuentran en el marco del conflicto, este tipo de actividades, pues exacerbando su exposición a cualquier arremetida de los actores armados. Frente a esto, pues vimos un gran riesgo para la integridad, la dignidad, la vida y la identidad de los niños, niñas y jóvenes, por lo que acudimos a la acción de tutela en compañía de otras organizaciones, entre ellas la Fundación de Derechos Humanos Jover Sierra, para que se prohibieran estas acciones, bajo el entendido que como tal el Código de Infancia y Adolescencia ya la había prohibido. Estas acciones tienen una expresa prohibición legal, frente a la cual pues el ejército hizo oídos sordos históricamente y continuó con el desarrollo de estas actividades. Así las cosas, en primera instancia ganamos la tutela, donde se prohibía el desarrollo de acciones cívico-militares, especialmente donde estuvieran vinculados niñas y jóvenes, y sobre todo en contextos donde todavía hubiese conflicto armado. Posteriormente, esta sentencia fue impugnada por los abogados del ejército, subió al Tribunal de Bogotá. En el Tribunal de Bogotá, pues acudiendo a argumentos que ni siquiera habían sido interpuestos por el ejército, sino ampliando pues la interpretación al antojo de los magistrados, se tumba la primera decisión que prohibía las acciones cívico-militares, frente a lo cual pues nos tocó insistirle a la Corte Constitucional que abordara de conocimiento en fase de revisión la sentencia de primera instancia, que revocara la de segunda instancia, o sea que mantuvieran firme la prohibición. La Corte Constitucional, haciendo una lectura sistémica del ordenamiento jurídico bajo principios internacionales que le dan prioridad a la dignidad de los niños, niñas y jóvenes, y bajo igual el criterios nacionales, pues decide revocar la sentencia de segunda instancia y dejar en firme la de primera, dejando así pues en firme la decisión de prohibición que, reitero, ya estaba expresamente dicha en la normatividad. Así las cosas, pues hemos avanzado este año viendo, no obstante, distintas estrategias tanto jurídicas pero también en el plano fáctico del ejército para eludir la responsabilidad. En primera medida solicitaron una aplicación de las sentencias de la Corte. Esto pues mientras hacían eso continuaron las acciones. La Corte insiste en que se mantenga la prohibición, pues, y la prohibición rige para todo el territorio nacional. No obstante, pues el ejército insiste en hacer esas actividades, y hace 2 semanas volvimos a tener noticias de una actividad de este tipo en Puerto Jordán, Arauca. Posteriormente se disculpan desde la gobernación por el hecho de que estaba en revisión la decisión que se había tomado en la Corte, entonces pensaban que podían realizar. Todas luces pues contradice el principio de legalidad y de armonía del ordenamiento jurídico, porque pues ya la prohibición estaba en firme. Continuamos pues ya haciendo la veeduría, haciendo como las gestiones para que se mantengan firme el fallo y para que se cumpla, sobre todo porque pues nos preocupa que los niños, niñas y jóvenes estén vinculados a este tipo de actividades que además pues tienden a incidir en su identidad ante la militarización de la vida civil, y bueno, esto no deja de preocuparnos y es un riesgo bastante latente para toda esta población, sobre todo población pues que está en medio del conflicto. Las acciones cívico-militares afectan a la niñez porque las expone a riesgos su vida y su dignidad, y sobre todo pues a su construcción de identidad por la impronta militarista con la que están creciendo, ¿sí? La inversión social del Estado colombiano nunca llega a ciertos territorios, pero sí su expresión militar, su expresión castrense, y condiciona pues las posibilidades que tienen para desarrollarse en libertad, en vigor, en plenitud. Bueno, ahí cerramos entonces con esta cápsula acerca de las acciones cívico-militares. Seguiremos echando ojito allí, como extendiendo la reflexión sobre esto que está ocurriendo, y también las posibilidades también desde el marco jurídico que hay en las comunidades también, de hacer los llamados al ejército, a esas acciones militares que ocurren en los territorios, también para decir pues tienen que detenerse, no pueden seguir ocurriendo. Les recordamos que pues hoy el programa se trató sobre la ESNA, una mirada a la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes y las expresiones comunitarias que luchan en su contra. Para quienes llegaron tarde, no pudieron escuchar todo el programa, recordarles que mañana y el domingo los estaremos repitiendo a las 5 de la tarde, y la próxima semana ya pueden encontrar el capítulo completo en YouTube. Esto es Radio Bacana, la emisora virtual de la Corporación para el Desarrollo Regional. Vamos a cerrar con la cápsula Solo desaparece quien se olvida. Recuerden que seguimos en la campaña para sensibilizar, visibilizar el delito de la desaparición forzada,
y las rutas que hay para las familiares que buscan. No tienes que esperar las 72 horas, puedes actuar inmediatamente. Que el mito no te limite. Las instituciones deben atenderte. No tienes que esperar 72 horas. Solo desaparece quien se olvida. Estamos esperando en casa. Estamos esperando. Más de 120.000 familias continúan preguntando, ¿dónde están?